En la quietud profunda de la noche, cuando los sonidos se apagan y la mente comienza a deslizarse hacia un estado más lento y receptivo, el Valle de México se extiende como una vasta cuenca oscura, rodeada por montañas antiguas que parecen vigilar el tiempo. Mucho antes de que Tenochtitlan existiera, antes de que los mexicas dejaran una huella imborrable en la historia, este territorio ya estaba lleno de vida, memoria y significado. No era un espacio vacío ni silencioso, sino un mundo cuidadosamente equilibrado, modelado por siglos de presencia humana. Mesoamérica, en ese pasado remoto, era una región profundamente conectada por tradiciones, intercambios y creencias compartidas. Los pueblos que la habitaban habían aprendido a leer los ciclos de la naturaleza con atención paciente. La lluvia, el crecimiento del maíz, el movimiento de las estrellas y el cambio de las estaciones formaban parte de un mismo lenguaje sagrado. Cada elemento del entorno tenía un lugar dentro de un orden mayor, que debía respetarse para asegurar la continuidad de la vida. El Valle de México ocupaba un sitio central dentro de ese mundo. Su sistema de lagos, alimentado por ríos y manantiales, creaba un paisaje cambiante, donde el agua dominaba tanto el horizonte como la imaginación. Al caer la noche, la superficie de los lagos reflejaba el cielo estrellado, borrando la frontera entre lo terrestre y lo celeste. Para quienes vivían allí, el agua no era solo un recurso, era una presencia viva, un espacio de tránsito, de sustento y de sentido espiritual. Siglos antes, una gran ciudad había dominado este valle. Teotihuacán, con sus amplias avenidas y pirámides monumentales, había sido el centro de poder más influyente de la región. Aunque para este momento ya había sido abandonada, su sombra seguía proyectándose sobre los pueblos posteriores. Las ruinas permanecían en silencio, pero su legado persistía en la arquitectura, en los rituales y en la idea misma de lo que significaba una ciudad sagrada. Caminar entre esas estructuras era hacerlo entre los restos de un tiempo que aún no se había ido del todo. Tras la caída de Teotihuacán, el valle no quedó desierto. Diversos señoríos ocuparon su lugar, estableciendo ciudades, alianzas y rivalidades. Cada uno tenía su propio linaje, su historia y sus dioses tutelares. La política era compleja, y el poder se negociaba constantemente mediante matrimonios, tributos y acuerdos militares. Nada era permanente, pero todo seguía reglas bien comprendidas por quienes participaban de ese equilibrio frágil. La vida cotidiana transcurría al ritmo del trabajo agrícola. El maíz, el frijol y la calabaza eran más que alimentos, eran la base de la existencia y el centro de múltiples rituales. Los campos se cultivaban con paciencia, siguiendo conocimientos transmitidos durante generaciones. En las noches, las familias se reunían para compartir relatos antiguos, historias de dioses, héroes y orígenes, que explicaban no solo de dónde venían, sino también cómo debían vivir. El tiempo, para estos pueblos, no avanzaba como una línea recta hacia el futuro. Era cíclico, repetitivo, profundamente conectado con el movimiento de los astros. El calendario regulaba tanto las labores del campo como las ceremonias religiosas. La noche tenía un papel fundamental dentro de este ciclo. Era el momento de la observación, de la introspección y del contacto con lo invisible. Bajo el cielo nocturno, los sacerdotes estudiaban las estrellas, buscando señales que orientaran las decisiones colectivas. La religión impregnaba cada aspecto de la vida. Los templos se alzaban como centros ceremoniales y políticos, espacios donde lo humano y lo divino se encontraban. Allí se realizaban ofrendas para mantener el equilibrio del cosmos, un equilibrio que se creía frágil y siempre amenazado por el desorden. La responsabilidad de sostenerlo recaía en toda la comunidad, desde los gobernantes hasta los agricultores. En este mundo antiguo y estructurado, la pertenencia lo era todo. Cada pueblo conocía su lugar dentro del valle, sus aliados y sus enemigos. Los forasteros eran observados con desconfianza, especialmente aquellos que no poseían tierras
ni linajes reconocidos. Sin embargo, el movimiento de grupos humanos era constante. Migraciones pequeñas y grandes habían moldeado la región durante siglos, trayendo consigo nuevas ideas, dioses y formas de organización. Es en este escenario lleno de historia acumulada donde, de manera casi imperceptible, comenzará a aparecer un pueblo errante. No llegarán como conquistadores ni como herederos de antiguas ciudades. Llegarán como extraños, sin un territorio propio, obligados a adaptarse a un entorno ya ocupado y a reglas que no les pertenecen. Al principio su presencia será apenas una nota marginal dentro del vasto paisaje mesoamericano. Antes de avanzar en esta historia, si esta narración pausada y nocturna te acompaña en el descanso, te invitamos suavemente a formar parte de este espacio. Suscribirte al canal, dejar un me gusta o compartir tus pensamientos en los comentarios permite que estos relatos históricos, pensados para la calma y la contemplación, sigan llegando a más personas cada noche. Mientras tanto, el Valle de México continúa respirando bajo la luz tenue de la luna. Las aguas permanecen quietas, los templos en silencio y las montañas observan sin prisa. Todo parece estable, pero la historia nunca se detiene. En algún punto del horizonte, un pueblo en movimiento se acerca lentamente. Aún no reclama un lugar, aún no alza templos ni ciudades, pero su destino ya comienza a entrelazarse con este valle antiguo, preparando el camino para una transformación que cambiará para siempre el corazón de Mesoamérica. Cuando la noche se vuelve más profunda y el pensamiento se aquieta, la memoria antigua comienza a hablar en susurros. Para comprender a los mexicas, es necesario escuchar primero esas voces lejanas, donde el mito y la historia se entrelazan sin conflicto, como dos corrientes lentas que avanzan juntas. El origen de este pueblo no se conserva en fechas exactas ni en documentos escritos, sino en relatos transmitidos con cuidado, generación tras generación, alrededor del fuego y bajo el cielo estrellado. Según su propia tradición, los mexicas provenían de un lugar llamado Aztlán. No se trataba únicamente de un sitio geográfico, sino de un espacio simbólico, envuelto en significados. Aztlán era descrito como una isla rodeada de agua, un lugar de origen y de partida, donde el tiempo parecía detenido. Para los mexicas, recordar Aztlán no era un ejercicio de nostalgia, sino una forma de entender quiénes eran y por qué estaban destinados a caminar. El relato de la migración no habla de un éxodo repentino, sino de un desplazamiento largo, pausado y lleno de interrupciones. Familias enteras avanzaban lentamente, cargando no solo sus pertenencias, sino también sus dioses, sus cantos y sus historias. Cada paso alejándolos de Aztlán era, al mismo tiempo, un paso hacia una identidad que aún no estaba completamente definida. La noche acompañaba estos trayectos, ofreciendo descanso y a la vez reflexión silenciosa sobre el rumbo a seguir. En el centro de este viaje se encontraba una figura divina que guiaba y ordenaba el movimiento del pueblo. Huitzilopochtli no era solo un dios de la guerra, como sería interpretado siglos después, sino una presencia constante que marcaba el ritmo de la migración. A través de sacerdotes y señales, indicaba cuándo avanzar, cuándo detenerse y dónde asentarse temporalmente. La obediencia a esta voz sagrada era absoluta, pues de ella dependía la supervivencia colectiva. Desde una mirada histórica, los investigadores modernos coinciden en que los mexicas formaban parte de los grupos de habla náhuatl que, entre los siglos XII y XIII, migraron hacia el centro de Mesoamérica desde regiones del norte. Estas migraciones no fueron excepcionales ni únicas. La historia mesoamericana está marcada por desplazamientos similares, motivados por cambios climáticos, presiones demográficas o conflictos entre pueblos. Sin embargo, el caso mexica destaca por la fuerza con la que su relato migratorio se integró a su identidad política y religiosa. El camino fue difícil. A diferencia de otros pueblos establecidos,
Los mexicas no contaban con tierras fértiles ni con ciudades que los respaldaran. Durante largos períodos dependieron de la caza, la recolección y de servicios prestados a otros señoríos. Se asentaban temporalmente en lugares marginales, siempre listos para partir nuevamente. Esta vida errante forjó una disciplina colectiva rigurosa y una fuerte cohesión interna. Cada noche, al descansar, el grupo reafirmaba su propósito común: continuar. El mito no ocultaba las penurias, al contrario, las incorporaba como parte esencial del relato. Hambre, cansancio y rechazo aparecen una y otra vez en las narraciones antiguas. Pero lejos de presentarse como derrotas, estas dificultades eran interpretadas como pruebas. Superarlas confirmaba que el pueblo elegido avanzaba por el camino correcto. La noche, en este contexto, se convertía en un espacio de resistencia silenciosa, donde el cansancio se transformaba en determinación. A lo largo del trayecto, los mexicas adoptaron y adaptaron prácticas culturales de los pueblos con los que entraban en contacto. Aprendieron nuevas formas de cultivo, rituales y estructuras sociales. Este proceso no fue pasivo. Seleccionaban cuidadosamente qué incorporar y qué conservar de su tradición original. Así, su cultura se fue moldeando lentamente, como una vasija trabajada con paciencia, noche tras noche. Es importante comprender que, para los mexicas, el mito no era una invención sin valor histórico. Era una forma legítima de explicar el mundo y de otorgar sentido a la experiencia colectiva. La migración desde Aztlán justificaba su presencia futura en el Valle de México y explicaba su derecho a reclamar un lugar entre pueblos más antiguos. El relato decía, en esencia, que su llegada no era un accidente, sino parte de un destino anunciado. Mientras el tiempo avanzaba y las generaciones se sucedían, el recuerdo de Aztlán permanecía vivo, aunque cada vez más lejano. No todos los miembros del grupo habían visto ese lugar, pero todos lo conocían a través de la palabra. La noche era el momento privilegiado para revivir ese origen, cuando las historias fluían con mayor claridad y el cansancio abría espacio a la imaginación compartida. Así, entre mito y realidad, los mexicas continuaron su marcha. Aún no eran poderosos, aún no construían grandes templos ni dominaban territorios. Eran, sobre todo, un pueblo en movimiento, guiado por una convicción profunda. En su andar silencioso, iban acercándose poco a poco al corazón del Valle de México, sin saber que ese espacio, ya habitado y complejo, se convertiría algún día en el centro de su mundo. La noche vuelve a envolver el camino. El relato se detiene apenas un instante, como quien toma aire antes de continuar. Los mexicas siguen avanzando, y con cada paso, su historia comienza a hacerse más visible dentro del vasto escenario mesoamericano. La noche vuelve a extenderse sobre el valle, y con ella llega una sensación distinta. Ya no es la noche del camino abierto ni del horizonte incierto, sino la de la llegada a un mundo ocupado, vigilante, donde cada espacio tiene dueño y cada silencio está cargado de memoria. Tras años de desplazamiento, los mexicas comenzaron a internarse de manera más constante en el Valle de México, un territorio fértil, pero profundamente estructurado por pueblos que llevaban generaciones asentados allí. El contraste fue inmediato. Frente a ciudades consolidadas con templos elevados y mercados activos, los mexicas aparecían como forasteros sin raíces visibles. No poseían tierras propias ni linajes reconocidos por los señoríos locales. Su identidad, forjada en el movimiento, despertaba desconfianza. En un mundo donde la pertenencia definía el derecho a existir, ellos ocupaban los márgenes, tanto físicos como simbólicos. Durante este periodo, los mexicas se establecieron temporalmente en zonas poco deseadas, islotes pantanosos, orillas inestables, espacios que otros pueblos evitaban. Allí levantaban asentamientos precarios, siempre conscientes de que podían ser obligados a partir en cualquier momento. La noche en estos lugares era distinta. El agua cercana reflejaba las estrellas, pero también amplificaba el aislamiento. Cada fogón encendido era una afirmación silenciosa de permanencia, aunque fuera efímera.
Para sobrevivir, los mexicas ofrecieron sus servicios como guerreros. En una región donde los conflictos eran frecuentes, su disposición para combatir los convirtió en aliados útiles, aunque nunca completamente aceptados. Participaban en guerras ajenas, luchando por causas que no siempre les pertenecían, a cambio de protección temporal o acceso limitado a recursos. Estas experiencias no solo fortalecieron su capacidad militar, sino que les permitieron comprender las dinámicas políticas del valle desde dentro. Sin embargo, de esta utilidad no se traducía en respeto pleno. Los mexicas eran tolerados, no integrados. Las humillaciones formaban parte de su vida cotidiana. Crónicas posteriores recuerdan cómo eran obligados a ocupar los peores terrenos o a realizar trabajos considerados indignos por otros pueblos. Estas experiencias, lejos de quebrarlos, reforzaron una identidad colectiva basada en la resistencia y la memoria del agravio. La vida diaria transcurría entre el esfuerzo constante y la vigilancia atenta. Cada amanecer podía traer la orden de abandonar el asentamiento. Cada noche era una oportunidad para reforzar la cohesión interna del grupo. Al reunirse en la oscuridad, los ancianos relataban el pasado y los sacerdotes recordaban las promesas de Huitzilopochtli. Estas narraciones no eran simples consuelos, eran recordatorios de que el sufrimiento tenía un propósito y el destino aún no se había cumplido. En este contexto, la disciplina se volvió una necesidad. Las normas internas se endurecieron, regulando el comportamiento individual en favor del bienestar colectivo. La obediencia, el entrenamiento constante y la preparación para el combate se integraron a la vida cotidiana. Incluso los niños crecían escuchando relatos de sacrificio y espera, aprendiendo desde temprano que su lugar en el mundo aún estaba por definirse. El contacto con otros pueblos también dejó huellas culturales profundas. Los mexicas observaron atentamente las ceremonias, los sistemas de tributo y las formas de gobierno de los señoríos vecinos. Aprendieron qué significaba ejercer poder en el Valle de México y, sobre todo, qué errores no debían cometer. Esta observación silenciosa, casi invisible, fue una de sus mayores fortalezas. Mientras parecían sometidos, estaban aprendiendo. La religión continuó ocupando un lugar central. En medio de la precariedad, los rituales adquirieron un carácter aún más intenso. Las ofrendas se realizaban con lo poco que se tenía, y cada ceremonia reafirmaba el vínculo con lo sagrado. La noche era el momento privilegiado para estas prácticas, cuando el mundo externo se aquietaba y la palabra ritual podía escucharse con mayor claridad. Bajo el cielo oscuro, los mexicas reforzaban su convicción de que no estaban destinados a permanecer en los márgenes para siempre. Históricamente, este periodo suele ser descrito como una etapa de sometimiento. Sin embargo, visto con mayor detenimiento, fue un tiempo de gestación. La experiencia de vivir como extranjeros en su propia tierra futura les otorgó una comprensión profunda del poder, del miedo y de la paciencia. Cada afrenta quedaba grabada en la memoria colectiva, no como un motivo de lamento, sino como una deuda que el tiempo, creían, se encargaría de saldar. Las noches se sucedían unas a otras, y aunque el paisaje parecía inmóvil, algo estaba cambiando. Los mexicas ya no eran solo un grupo errante, se estaban convirtiendo en una comunidad cohesionada por la adversidad, con una visión compartida del futuro. Aún dependían de otros pueblos, aún carecían de un hogar definitivo, pero su identidad comenzaba a consolidarse con una claridad inquietante. En silencio, entre los juncos del lago y las sombras de las ciudades ajenas, el pueblo mexica aguardaba, no con impaciencia, sino con una calma tensa, aprendida en años de espera. La noche los cubría por igual a ellos y a quienes los dominaban, recordando que todo poder es transitorio. En algún punto del tiempo, lo sabían, llegaría la señal que pondría fin a la errancia y transformaría la marginalidad en centro. Por ahora, seguían siendo huéspedes incómodos, guerreros sin tierra, sombras que se desplazaban entre señoríos antiguos. Pero en el silencio del valle, mientras las aguas permanecían quietas y las estrellas trazaban sus ciclos eternos,
La historia comenzaba a inclinarse lentamente a su favor. La noche avanza con una densidad particular, como si el aire mismo se volviera más pesado y atento. En medio de la incertidumbre que rodeaba a los mexicas, había una certeza que permanecía intacta y silenciosa. No caminaban solos. Su historia, marcada por el desarraigo y la espera, estaba guiada por una presencia sagrada que daba sentido a cada paso. Esa presencia era Huitzilopochtli, el dios tutelar del pueblo mexica, cuya voz marcaba el ritmo del destino colectivo. Para los mexicas, Huitzilopochtli no era una figura distante ni abstracta, era una fuerza activa, presente en la palabra ritual, en los sueños, en los presagios que se interpretaban con atención durante la noche. A través de los sacerdotes, el dios indicaba cuándo avanzar, cuándo detenerse y, sobre todo, qué pruebas debían superarse antes de alcanzar el lugar prometido. Su voluntad no se discutía. Obedecerla era una forma de existir. La cosmovisión mexica concebía el mundo como un espacio en constante tensión. El equilibrio del cosmos no estaba garantizado. Debía sostenerse mediante acciones humanas precisas. Los dioses habían creado el mundo con esfuerzo y sacrificio, y los hombres estaban obligados a corresponder. Dentro de esta visión, Huitzilopochtli representaba el movimiento, la energía que empuja hacia adelante incluso en la oscuridad. No permitía el estancamiento ni la comodidad prolongada. El relato sagrado explicaba que el destino final del pueblo sería revelado mediante una señal clara e inconfundible. No se trataba de una indicación vaga, sino de una imagen precisa que debía ser reconocida sin dudas. Mientras esa señal no apareciera, los mexicas debían aceptar la errancia como parte de su misión. Esta espera no era pasiva. Cada día y cada noche servían para prepararse, para fortalecerse física y espiritualmente. La figura de Huitzilopochtli también cumplía una función política. En un pueblo sin territorio fijo, la autoridad debía sostenerse de otro modo. La palabra del Dios, transmitida por los sacerdotes, legitimaba las decisiones y mantenía la cohesión interna. En momentos de cansancio extremo o de conflicto interno, recordar el mandato divino ayudaba a evitar la fragmentación. La fe compartida era el eje que mantenía unido al grupo. Durante este periodo, los rituales se volvieron más frecuentes y más estrictos. Aún con recursos limitados, los mexicas realizaban ceremonias para honrar a su dios y pedir orientación. La noche era el escenario principal de estos actos. Bajo el cielo oscuro, iluminados por el fuego, los cantos rituales resonaban con una cadencia lenta y repetitiva, diseñada para fijar la palabra sagrada en la memoria colectiva. Cada ceremonia reforzaba la idea de que el sufrimiento tenía un propósito mayor. La promesa de la señal adquirió una fuerza particular. Se describía como una imagen cargada de simbolismo. Un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Esta imagen condensaba múltiples significados que los mexicas aprendieron a interpretar con el tiempo. El águila representaba la fuerza solar y la elevación. El nopal, la vida que brota en terrenos difíciles. La serpiente, las energías de la tierra. Reconocer esa imagen sería reconocer el fin del camino. Mientras tanto, la vida seguía transcurriendo en condiciones adversas. Los mexicas continuaban dependiendo de otros señoríos, moviéndose entre territorios ajenos. Pero algo había cambiado en su interior. La convicción de estar destinados a algo mayor comenzaba a solidificarse. Ya no se veían únicamente como sobrevivientes, sino como portadores de una misión histórica. Esta transformación interior fue lenta, casi imperceptible, pero profunda. La espera de la señal también implicaba disciplina. No podían asentarse definitivamente en cualquier lugar. Cada posible espacio era evaluado a la luz del mandato divino. Si no coincidía con la imagen prometida, debía ser abandonado, por más favorable que pareciera.
Esta renuncia constante fortaleció la idea de que el destino no se negocia. La paciencia se convirtió en una virtud central, aprendida noche tras noche. Históricamente, este énfasis en la señal fundacional cumplió una función decisiva. Permitió a los mexicas justificar más adelante su derecho sobre el territorio donde finalmente se asentaron. No fue una ocupación arbitraria, sino el cumplimiento de una orden sagrada. Esta narrativa sería fundamental para legitimar su presencia ante otros pueblos del valle y para consolidar su identidad como nación elegida. En la intimidad de la noche, cuando el cansancio hacía más frágil el ánimo, la imagen del águila regresaba una y otra vez, no como una visión concreta, sino como una promesa suspendida en el tiempo. Cada generación transmitía a la siguiente la responsabilidad de reconocerla cuando apareciera. Nadie sabía exactamente cuándo ocurriría, pero todos estaban preparados para ese momento. Así, guiados por Huitzilopochtli, los mexicas continuaron su camino. La errancia ya no era solo una consecuencia de la exclusión, sino una etapa necesaria antes de la revelación. El valle seguía observándolos en silencio y ellos avanzaban con una calma tensa, atentos a cada señal del entorno. En algún punto, entre el agua y la tierra, entre la noche y el amanecer, la imagen prometida los estaba esperando. La noche se posa con suavidad sobre el lago de Texcoco, y el paisaje adquiere una quietud distinta, como si el mundo contuviera la respiración. Durante años, los mexicas habían caminado, esperado y obedecido. Ahora, sin saberlo del todo, estaban a punto de detenerse. El entorno no parecía prometedor a primera vista. Aguas salobres, islotes inestables, corrientes cambiantes. Para otros pueblos aquel lugar era inhóspito, un espacio marginal, sin valor estratégico. Para los mexicas, sin embargo, el silencio del lago comenzaba a resonar con un significado profundo. La tradición relata que fue en uno de esos islotes donde la señal finalmente apareció. No como un relámpago repentino ni como una visión extraordinaria, sino integrada de manera natural al paisaje. Un águila se alzaba sobre un nopal que brotaba entre las piedras, sosteniendo una serpiente. La imagen, tantas veces evocada en la palabra ritual, se materializaba al fin ante los ojos atentos del pueblo. La noche envolvía la escena, acentuando su carácter sagrado y definitivo. Reconocer la señal fue inmediato. No hubo discusión ni duda. Aquella imagen condensaba años de espera, sacrificio y disciplina. Para los mexicas, ese lugar, por más adverso que pareciera, era el destino anunciado. La decisión de asentarse allí no respondió a criterios de comodidad, sino a una convicción profunda. El mandato divino se había cumplido. Permanecer era un acto de obediencia y al mismo tiempo de afirmación histórica. El lago de Texcoco imponía desafíos constantes. El suelo era fangoso, el agua salada dificultaba el cultivo, y las inundaciones eran frecuentes. Sin embargo, los mexicas interpretaron estas dificultades no como obstáculos, sino como pruebas finales. Habían aprendido, durante su larga errancia, a sobrevivir en condiciones extremas. Ahora aplicarían ese conocimiento para transformar el entorno. La noche, reflejada en el agua oscura, acompañaba los primeros gestos de permanencia. La fundación de Tenochtitlan no fue un acto inmediato ni monumental. Comenzó de manera modesta, casi silenciosa. Se levantaron refugios simples, se delimitaron espacios rituales y se estableció un orden básico. Cada acción estaba cargada de simbolismo. Construir en medio del lago no solo respondía a una necesidad práctica, sino a una visión del mundo donde el equilibrio entre agua y tierra representaba el centro del cosmos. Desde el inicio, la ciudad fue concebida como un espacio sagrado. El lugar donde había aparecido la señal se convirtió en el punto central, el corazón espiritual del asentamiento. Allí se erigirían, con el tiempo, templos y altares dedicados a Huitzilopochtli. Pero en ese primer momento, bastaba la memoria viva del acontecimiento. La noche guardaba el recuerdo reciente, aún fresco, de la imagen que había cambiado el destino del pueblo.
Los mexicas no estaban solos en el valle, y su decisión de asentarse no pasó desapercibida. Otros señoríos observaron con cautela aquel movimiento. Algunos subestimaron a este pueblo que elegía habitar un espacio rechazado por otros. Otros percibieron, quizás sin comprender del todo, que algo distinto estaba ocurriendo. En el silencio nocturno, comenzaba a gestarse una presencia nueva en el centro del lago. La vida cotidiana empezó a organizarse en torno a la permanencia. Ya no se trataba de preparar el siguiente viaje, sino de pensar en el mañana. Esta transición fue profunda. Las normas internas se ajustaron a la idea de estabilidad, y la comunidad comenzó a definirse como ciudad. La noche, que durante años había sido el momento del descanso entre jornadas de camino, se convirtió ahora en un espacio de planificación y reflexión colectiva. Históricamente, la elección de este sitio resultó decisiva. La posición en el lago ofrecía ventajas defensivas naturales y permitía el control de rutas acuáticas. Aunque estas razones pueden parecer evidentes desde una mirada posterior, para los mexicas fueron secundarias. Lo esencial era haber encontrado el lugar prometido. Todo lo demás se desarrollaría a partir de esa certeza. Con el asentamiento inicial, los mexicas comenzaron a dejar atrás su condición de errantes. No de inmediato, ni sin dificultades, pero de manera irreversible. Tenochtitlan, aún pequeña y frágil, ya existía. En la quietud de la noche, mientras el agua rodeaba los primeros cimientos, el pueblo descansaba con una calma nueva. Por primera vez en generaciones, no habría que partir al amanecer. El lago de Texcoco reflejaba las estrellas con la misma serenidad de siempre, pero algo había cambiado en su superficie. Allí, en medio del agua y del silencio, había nacido una ciudad destinada a crecer. La noche fue testigo de ese comienzo discreto, guardando en su oscuridad el origen de un poder que, con el tiempo, transformaría por completo el corazón de Mesoamérica. La noche se cierne nuevamente sobre el lago, y ahora ya no observa un asentamiento incipiente, sino una voluntad firme que comienza a organizarse. Tenochtitlan, nacida en un entorno que muchos consideraban imposible, empieza a transformarse lentamente. No hay prisa. Cada decisión se toma con cuidado, como si el ritmo del agua marcara el pulso de la ciudad que emerge. La oscuridad envuelve los primeros trabajos, y en ese silencio nocturno se forjan las bases de una de las urbes más singulares de la historia. Construir sobre el lago exigía una relación íntima con el entorno. Los mexicas aprendieron a leer el comportamiento del agua, a anticipar sus movimientos y a adaptarse a sus ciclos. Para estabilizar el suelo, clavaron estacas de madera en el fondo fangoso y las entrelazaron con ramas y piedras. Sobre esa base frágil, pero cuidadosamente reforzada, comenzaron a ganar terreno al lago. Cada pequeña extensión de tierra era una conquista paciente, lograda con esfuerzo colectivo. Las chinampas surgieron como una respuesta ingeniosa a la falta de tierras firmes. Estas parcelas artificiales, creadas con lodo, vegetación y canales de agua, permitieron cultivar alimentos en medio del sistema lacustre. Por la noche, cuando el trabajo del día concluía, las chinampas permanecían quietas, reflejando la luna y las estrellas como jardines flotantes suspendidos entre dos mundos. Allí crecían el maíz, el frijol y la calabaza, sosteniendo la vida de la comunidad. La ciudad comenzó a ordenarse siguiendo una lógica simbólica y práctica a la vez. Calles y canales se trazaron con una regularidad que sorprendía a quienes observaban desde fuera. El agua no separaba, sino que conectaba. Las canoas se convirtieron en el medio principal de transporte, deslizándose en silencio durante la noche, llevando personas, alimentos y mensajes. Tenochtitlan se pensaba a sí misma como un organismo vivo, donde cada parte cumplía una función precisa. En el centro del asentamiento, el espacio sagrado adquirió una importancia creciente. Allí se levantaron los primeros templos, aún modestos, dedicados a los dioses tutelares. Estas construcciones no buscaban imponerse por su tamaño, sino por su significado. Eran el punto donde lo humano y lo divino se encontraban, el eje alrededor del cual giraba la vida urbana. Durante la noche, los rituales reforzaban ese vínculo,
recordando que la ciudad existía por voluntad sagrada. La organización social se fue consolidando de manera gradual. Familias, clanes y grupos de trabajo asumieron responsabilidades específicas. El reparto de tareas respondía a una estructura clara, donde cada individuo sabía cuál era su papel dentro del conjunto. Esta disciplina, heredada de los años de errancia, permitió que la ciudad creciera sin perder cohesión. Incluso en la oscuridad, cuando el descanso llegaba, el sentido de pertenencia permanecía intacto. El contacto con otros pueblos del valle se intensificó. Aunque Tenochtitlán aún no era una potencia, su sola existencia despertaba interés y recelo. Los mexicas comerciaban, negociaban y observaban. Aprendían cómo funcionaban los tributos, las alianzas y los equilibrios regionales. La noche ofrecía un espacio propicio para estas reflexiones, cuando las conversaciones se volvían más largas y el futuro comenzaba a imaginarse con mayor claridad. Desde una perspectiva histórica, este periodo fue decisivo. La ciudad no creció de manera improvisada. Cada ampliación, cada canal, cada templo respondía a una visión a largo plazo. Los mexicas estaban construyendo no solo un lugar para vivir, sino el centro de su mundo. La elección del lago, lejos de ser una limitación, se transformó en una ventaja estratégica y simbólica. Las defensas naturales que ofrecía el agua brindaban seguridad, mientras que la red de canales facilitaba el control del entorno. Sin embargo, más allá de estas ventajas visibles, existía una convicción profunda. Tenochtitlán era el cumplimiento de una promesa antigua. Esta certeza otorgaba una estabilidad interior que se reflejaba en el orden urbano. La ciudad crecía con calma, pero con determinación. En la noche, cuando el viento apenas ondulaba la superficie del lago, Tenochtitlán parecía flotar entre sombras y reflejos. Las luces de los fogones marcaban la presencia humana, discreta pero constante. Ya no era un asentamiento provisional, era una ciudad en formación, consciente de sí misma, que comenzaba a ocupar un lugar central en el valle. Así, piedra a piedra, canal a canal, los mexicas transformaron el agua en hogar. La noche fue testigo de ese proceso silencioso, guardando en su quietud el crecimiento de una ciudad que, sin alzar aún su voz, ya se preparaba para hacerse escuchar en toda Mesoamérica. La noche vuelve a envolver a Tenochtitlán, pero ahora el silencio tiene una densidad distinta. Ya no es el silencio de la fragilidad inicial, ni el de la simple supervivencia. Es un silencio cargado de intención, de observación constante, de una calma que precede a los cambios profundos. La ciudad, asentada sobre el agua, comienza a reconocerse a sí misma no solo como hogar, sino como actor dentro del complejo equilibrio político del Valle de México. Durante los primeros años, los mexicas continuaron ocupando una posición subordinada. Su asentamiento, aunque estable, dependía aún de poderes mayores. Entre ellos, el señorío de Azcapotzalco se alzaba como la fuerza dominante de la región. Gobernados por los tepanecas, estos señoríos controlaban amplios territorios y exigían tributo a numerosos pueblos. Los mexicas, conscientes de su posición vulnerable, aceptaron esta relación de sometimiento, no por resignación, sino por cálculo paciente. El tributo no era únicamente una carga económica, era también una escuela política. A través de esta relación desigual, los mexicas aprendieron los mecanismos del poder regional, cómo se imponía la autoridad, cómo se mantenían las alianzas y cómo se castigaba la desobediencia. Cada entrega de bienes, cada servicio militar prestado, era observado con atención. La noche se convertía en un espacio de análisis silencioso, donde las experiencias del día eran transformadas en conocimiento colectivo. El servicio militar fue, una vez más, un elemento clave. Los mexicas se destacaron como guerreros disciplinados y eficaces. Combatían en nombre de otros, pero cada enfrentamiento fortalecía su estructura interna y su prestigio personal.
Aunque aún no luchaban por su propia hegemonía, estaban perfeccionando las habilidades que más tarde resultarían decisivas. La guerra, dentro de la cosmovisión mexica, no era solo destrucción, era un medio de ordenamiento del mundo y de afirmación identitaria. Mientras tanto, Tenochtitlán seguía creciendo. La expansión urbana iba acompañada de una organización política cada vez más definida. Surgieron cargos, consejos y formas de gobierno que, aunque todavía influenciadas por potencias externas, respondían a una lógica propia. El Tlatoani, figura central del poder, comenzó a consolidarse como autoridad legítima, no solo por linaje, sino por capacidad de conducción y vínculo con lo sagrado. La religión continuó siendo el eje que articulaba estos cambios. Los rituales se volvieron más elaborados y el templo central adquirió mayor protagonismo. Huitzilopochtli, dios del movimiento y del destino, era honrado con una devoción que reflejaba la ambición creciente del pueblo. Cada ceremonia reafirmaba la idea de que el ascenso mexica no era fortuito, sino parte de un orden cósmico que se desplegaba lentamente. El lago, testigo constante, parecía acompañar este proceso. Las canoas transitaban los canales con mayor frecuencia, transportando no solo alimentos, sino mensajes y tributos. El comercio se intensificó, conectando a Tenochtitlán con otros pueblos del valle. A través de estos intercambios, los mexicas ampliaron su red de relaciones, aprendiendo a negociar, a persuadir y a medir fuerzas sin recurrir siempre al conflicto abierto. La noche ofrecía un respiro tras jornadas intensas. En la penumbra, los dirigentes reflexionaban sobre el futuro. Sabían que el sometimiento no podía ser permanente. La memoria de los agravios sufridos durante la errancia y los primeros años en el valle seguía viva, no como un deseo inmediato de venganza, sino como una conciencia histórica que alimentaba la determinación de cambiar su posición en el mundo. Este proceso de transformación no fue repentino. Se desarrolló a lo largo de generaciones, con avances y retrocesos. Hubo momentos de tensión interna, dudas y conflictos. Sin embargo, la cohesión lograda durante los años de marginalidad permitió atravesar estas dificultades sin fracturas profundas. La identidad mexica, forjada en la espera y el sacrificio, se mostraba ahora como una base sólida para el crecimiento. Desde una perspectiva histórica, este período marca el tránsito más delicado. Los mexicas ya no eran simplemente un pueblo sometido, pero tampoco una potencia consolidada. Habitaban un espacio intermedio, donde cada decisión debía ser medida con precisión. Un error podía significar la destrucción de lo construido. Una acción acertada podía abrir el camino hacia la hegemonía. La alianza y la traición se convirtieron en conceptos centrales dentro de su pensamiento político. Observaron cómo otros pueblos ascendían y caían, cómo el poder se redistribuía tras la muerte de un gobernante o una guerra mal calculada. Estas lecciones, aprendidas en silencio, prepararon a los mexicas para actuar cuando las circunstancias fueran propicias. En Tenochtitlan, la vida nocturna adquiría un ritmo propio. Los templos iluminados tenuemente, los canales tranquilos y el murmullo distante de la ciudad componían una escena de serenidad aparente. Pero bajo esa calma, la voluntad colectiva se estaba reconfigurando. La ciudad no solo crecía en tamaño, sino en conciencia de sí misma. Los mexicas comenzaron a verse como algo más que habitantes del lago. Se reconocían como herederos de una misión antigua, ahora reinterpretada a la luz de su nueva realidad. El destino marcado por Huitzilopochtli ya no se limitaba a encontrar un lugar donde asentarse. Implicaba también ocupar un rol central en el orden del valle. La noche, siempre paciente, acompañó este proceso sin apresurarlo. Cada estrella sobre Tenochtitlan parecía marcar el paso del tiempo necesario para que la transformación madurara. Aún faltaba un último tramo para que el pueblo mexica alcanzara su pleno protagonismo. Pero el camino ya estaba trazado. Desde el agua y la sombra,
Desde la disciplina y la memoria, una potencia emergente comenzaba a tomar forma. La noche desciende una vez más sobre el lago de Texcoco, y ahora lo hace con una quietud distinta, más profunda, como si el tiempo mismo se detuviera para observar. Tenochtitlan ya no es solo una ciudad en crecimiento, ni un experimento audaz levantado sobre el agua. Es una presencia firme, un centro que comienza a irradiar orden, sentido y continuidad. En este punto del relato, el murmullo del pasado se mezcla con la certeza de un legado que empieza a consolidarse. Los primeros mexicas, aquellos que caminaron durante generaciones sin tierra propia, difícilmente habrían imaginado el alcance de lo que estaban construyendo. Sin embargo, cada decisión tomada en la penumbra, cada espera prolongada, cada renuncia forzada, había preparado el terreno para este momento. La ciudad no era únicamente una solución práctica a la errancia, sino la materialización de una visión histórica profundamente arraigada. Tenochtitlan se convirtió en el eje alrededor del cual comenzó a reorganizarse la identidad mexica. Ya no eran solo un pueblo que obedecía una señal antigua. Eran los guardianes de un espacio sagrado que daba coherencia a su pasado y dirección a su futuro. El lago, que antes había sido refugio y desafío, pasó a ser símbolo de centralidad. Vivir rodeados de agua no significaba aislamiento, sino dominio del entorno. La estructura urbana, cuidadosamente planificada, reflejaba esta nueva conciencia. Cada canal, cada calzada, cada templo tenía un lugar dentro de un orden mayor. La ciudad estaba pensada para perdurar, para crecer sin perder su centro. El equilibrio entre lo religioso, lo político y lo cotidiano se mantenía con precisión. Nada era completamente casual. Todo respondía a una lógica aprendida a lo largo de siglos de observación y experiencia. El legado de los primeros mexicas no se limitó a lo material. Su mayor herencia fue una forma de entender el mundo. La idea de que el poder debía justificarse mediante el vínculo con lo sagrado, que la historia tenía un sentido y que la disciplina colectiva podía transformar la adversidad en fortaleza, quedó profundamente inscrita en la cultura mexica. Estas ideas serían transmitidas a las generaciones siguientes, reforzadas por rituales, relatos y prácticas cotidianas. La noche desempeñó un papel fundamental en esta transmisión. Era en la oscuridad, lejos del bullicio del día, donde la memoria se volvía más clara. Los ancianos narraban el largo camino desde Aztlán, la vida en los márgenes, la espera de la señal y la fundación de la ciudad. Estos relatos no eran simples recuerdos, eran enseñanzas destinadas a mantener viva la conciencia de lo que había costado llegar hasta allí. Históricamente, este periodo sentó las bases para la posterior expansión del poder mexica. Sin la experiencia de la errancia, sin los años de sometimiento y aprendizaje, difícilmente habrían desarrollado la capacidad política y militar que más tarde los caracterizaría. La paciencia, aprendida en la noche y en la espera, se transformó en una herramienta estratégica de enorme valor. Tenochtitlan comenzó a ser vista por otros pueblos no solo como una ciudad más, sino como un centro inevitable. Su ubicación, su organización y la cohesión de su gente despertaban atención y respeto. Aunque aún no dominaban el valle, su presencia alteraba los equilibrios existentes. El legado de los primeros mexicas ya estaba produciendo efectos visibles, incluso antes de alcanzar su máxima expresión. Desde una perspectiva más amplia, la fundación de Tenochtitlan representa uno de los momentos más singulares de la historia mesoamericana. No fue el resultado de una conquista inmediata ni de una herencia directa, sino de un proceso largo, paciente y profundamente simbólico. La ciudad nació de la espera y se consolidó en la perseverancia. Su origen, envuelto en mito y realidad, le otorgó una fuerza narrativa que perduraría mucho más allá de sus muros. La noche, testigo silencioso de este proceso, parece conservar cada etapa en su oscuridad. El reflejo de la luna sobre el lago guarda la memoria de los primeros refugios, de las canoas deslizándose con cautela, de los rituales realizados con recursos escasos, pero con fe inquebrantable. Todo eso forma parte de un mismo relato que no se pierde con el tiempo.
Al contemplar este legado desde la distancia, se comprende que los mexicas no solo fundaron una ciudad, fundaron una manera de habitar el mundo, una relación particular con el espacio, el tiempo y lo sagrado. Su historia inicial, marcada por la marginalidad, se transformó en el núcleo de una identidad poderosa, capaz de dar sentido tanto al pasado como al porvenir. Mientras la noche envuelve nuevamente a Tenochtitlan, el lago permanece en calma. Las aguas, que alguna vez parecieron un obstáculo insalvable, sostienen ahora el reflejo de una ciudad que comienza a definirse como corazón de un imperio en gestación. El relato de los primeros mexicas se aquieta, no porque termine, sino porque ha encontrado su lugar. Y así, en la serenidad nocturna, la historia descansa, no como algo concluido, sino como una presencia viva que continúa resonando en la memoria del valle, recordándonos que incluso los caminos más largos y silenciosos pueden conducir al centro del mundo.